Para hacer un cronograma es necesario que se cuente con las partidas de un proyecto. Las partidas son actividades que se está proyectando hacer en la construcción de un proyecto. Estas partidas se obtienen del presupuesto de una obra que se puede hacer en S10 u otro software conocido. Abrimos el proyecto y guardamos con un nuevo nombre el proyecto. Luego copiamos y pegamos todas las partidas en el proyecto y luego de seleccionar damos clic en autoprogramar. Insertamos una fila para colocar como nombre de tarea inicio y otra como nombre fin, y en duración le colocamos 0. También insertamos una fila más para colocar allí el nombre del proyecto. Ahora configuramos el día que podría iniciar el proyecto. Este día no se sabe con seguridad porque después de presentar el proyecto en el expediente pasa por otros procesos de aprobación hasta la ejecución. Sin embargo, podemos colocar un día tentativo, ya que no afecta la programación, o dicho de otro modo, toda la programación puede moverse a otro día. Ahora vamos a cambiar el tiempo de trabajo, configurando los días laborables. En este caso seleccionamos de lunes hasta sábado y colocamos de 8 de la mañana hasta 12 y desde la 1 hasta las 5 de la tarde, siendo un total de 48 horas semanales. Comenzamos a priorizar las partidas dando sangría de la siguiente forma. En la pestaña Vista, botón de esquema, podemos seleccionar y comprobar si hemos priorizado correctamente nuestras partidas. Ahora comenzamos a encadenar las partidas. Lo más común es encadenar de la forma fin a comienzo y comienzo a comienzo. Fin comienzo quiere decir que una actividad inicia después que termina otra. Comienzo comienzo quiere decir que ambas actividades, tareas o partidas inician el mismo día. Además podemos agregar uno o más días, es decir, colocar que inician ambos, pero después de 1 o 2 días después. Estas conexiones se hacen con la experiencia, ya que se debe conocer bien las actividades que se van a hacer, conocer su rendimiento, los recursos que se van a necesitar, inconvenientes que pueden suceder,
personal que pueden usar en una actividad, etc. Todas las actividades que se inician se conectan con la tarea inicio y todas las actividades que no tienen conexión al final se conectan con la tarea fin. Ahora colocamos la duración de cada actividad. Esta duración se obtiene dividiendo el metrado entre el rendimiento, pero también teniendo cierto criterio del personal disponible en la ejecución. Los días que se observan son días laborables, más no los días calendarios. En otro video les estaré enseñando cómo mostrar los días calendarios. Ahora aplicaremos un formato de asistente de diagrama Gantt. Esta opción se puede agregar a la barra de tareas. Nos vamos a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y ahí podemos crear un grupo o agregar a uno ya existente y luego de buscar en todos los comandos damos clic en agregar y listo. Ahora damos clic en ese comando y continuamos. Para poder imprimir nuestro proyecto, presionamos Control+P y ahí configuramos la hoja que se adapte a nuestro proyecto. En este caso elegimos A2 y seleccionamos la fecha un día antes del inicio y un día después del fin del cronograma. Damos a aceptar y creamos un PDF de nuestro cronograma. En otros videos estaré enseñándoles otros formatos, opciones y usos que se le puede dar al proyecto. Ahora sí les pido que le den me gusta al video, comenten los temas que quieren o dudas que tengan y se suscriben al canal.